Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a este nuestro rinconcito en YouTube. Espero que estén teniendo un día maravilloso, lleno de luz y de buenas vibras. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que francamente me ha dejado sin palabras, me ha tocado la fibra sensible y me ha hecho reflexionar profundamente. Porque cuando pensamos en figuras públicas que admiramos, esas estrellas que brillan en la pantalla, que protagonizan nuestras historias favoritas, a menudo las vemos como figuras perfectas, inalcanzables, viviendo vidas de ensueño, libres de las preocupaciones que nos aquejan a los mortales. Las idealizamos, las colocamos en pedestales, y creemos que sus vidas son un constante desfile de éxitos y aplausos. Pero la realidad, mis amigos, como siempre, es mucho más compleja, infinitamente más matizada y, créanme, mucho más fascinante. Hoy vamos a hablar de Demet Özdemir, esa talentosísima y carismática actriz turca que ha logrado conquistar corazones en todo el mundo con su talento innegable, su energía desbordante y esa chispa que la hace única. Sus interpretaciones nos han transportado, nos han hecho reír, llorar y suspirar. Pero lo que hoy les traigo no es la típica recopilación de sus mejores momentos en pantalla, ¿o no? Eso ya lo hemos visto y admirado un montón. Hoy vamos a hablar de algo mucho más íntimo, mucho más revelador, una confesión, una entrevista que ha dado y que de verdad me ha dejado pensando, rumiando cada palabra, cada matiz. Una entrevista para la revista No me esperaba esto y el título, créanme, le hace toda la justicia del mundo, porque lo que se revela ahí está lejos de ser lo que uno podría anticipar. Así que si quieren saber qué ha revelado Demet Özdemir, porque esta entrevista es tan importante para entender a una estrella de su calibre, qué verdades ha sacado a la luz sobre la vida tras los focos, y cómo estas reflexiones pueden incluso resonar en nuestras propias vidas, quédense conmigo hasta el final. Prometo que será un viaje introspectivo que valdrá la pena. Y antes de que se me olvide, si aún no lo han hecho, por favor, denle a ese botón rojo de suscribirse, que me ayuda muchísimo, y activen esa campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas conversaciones, porque créanme, tenemos mucho más que explorar y debatir. Esto se pone bueno y profundo. Imaginen esto por un momento, una de las actrices más queridas y reconocidas del momento, alguien que ha protagonizado series que han dado la vuelta al mundo, que tiene una legión de fans que la adoran incondicionalmente, que cada uno de sus movimientos en redes sociales genera miles de interacciones. Y de repente esta figura pública, esta estrella, abre su corazón en una entrevista. No es solo hablar de su carrera, de sus próximos proyectos, de los desafíos técnicos que ha enfrentado en el set de rodaje, de las horas de ensayo. No, esto va mucho más allá. Demet Özdemir ha decidido romper el molde, ha decidido desafiar la percepción que tenemos de ella como una figura inmaculada, ha decidido mostrar una faceta de sí misma que hasta ahora, quizás solo unos pocos íntimos conocían, o que intuíamos pero no podíamos confirmar. Y lo ha hecho en un contexto muy especial, en la revista No me esperaba esto, un nombre que ya nos insinúa, nos prepara, nos advierte que lo que vamos a escuchar no será la típica conversación promocional, sino algo más crudo, más humano, más real. Lo primero que me impactó, lo que me dejó sin aliento y me hizo pausing el vídeo para asimilarlo, es la honestidad brutal, la franqueza sin filtros con la que Demet aborda ciertos temas. No se trata de dar titulares fáciles para vender más ejemplares de la revista, sino de compartir experiencias que la han marcado, que la han moldeado, que la han formado como la persona y la profesional que es hoy. Y algo que resuena muchísimo, que hace eco en mi interior y estoy segura que en el de muchos de ustedes, es su profunda reflexión sobre la dicotomía entre la percepción pública y la realidad privada. Todos la vemos en la pantalla, interpretando personajes, brillando bajo los intensos focos con maquillajes perfectos, vestuarios deslumbrantes, en escenarios de ensueño. Pero, ¿qué hay detrás de esa luz, detrás de esa fachada de perfección? Demet nos abre una ventana a ese detrás de cámaras de su alma. Nos muestra que incluso las figuras que admiramos, que parecen tenerlo todo, son, en esencia, personas con sus propias luchas internas, con sus propios miedos que a veces los paralizan, con sus inseguridades que los hacen dudar de sí mismos. Y ella ha sido increíblemente valiente al exponerlo, al desnudar su vulnerabilidad ante el público, sabiendo que eso la hace más humana, más cercana, pero también potencialmente más vulnerable a las críticas. Uno de los puntos clave que aborda con una lucidez asombrosa es la presión constante y a menudo abrumadora de ser una figura pública en la era digital. Y no me refiero solo o al escrutinio constante de los medios de comunicación,
que ya de por sí es bastante intenso y a veces invasivo, sino también a la expectativa implícita de los fans, de la industria del entretenimiento, de mantenerse siempre impecable, siempre sonriente, siempre en la cima de su juego sin margen de error ni de descanso. Demet habla con una claridad meridiana sobre cómo ha tenido que aprender a gestionar esa presión, esa carga casi insoportable, a diferenciar de manera consciente y activa entre la persona pública que el mundo ve y la persona privada que necesita su espacio, su tranquilidad, su autenticidad. Y esto, mis queridos amigos, es algo que creo muchos de nosotros, incluso sin ser famosos, podemos relacionarnos de alguna manera. Todos tenemos momentos en los que sentimos que debemos proyectar una imagen determinada, ya sea en el trabajo, en la familia, o en nuestras interacciones sociales, y ella ha sido muy clara en decir que esa constante actuación puede ser agotadora, desgastante emocional y mentalmente. Ha confesado con una sinceridad que eriza la piel, que ha habido momentos en los que se ha sentido completamente abrumada por el peso de la fama, en los que ha dudado de su propio talento, de sus decisiones, en los que ha necesitado desesperadamente un respiro, un tiempo para reconectar consigo misma y sanar. Y eso, amigos míos, es una valentía que admiro profundamente, porque exponer esa fragilidad requiere una fortaleza interior inmensa. Además de la presión de la fama, Demet se adentra en un terreno que, como bien saben, siempre genera un torbellino de interés cuando se trata de celebridades, el de las relaciones personales, tanto de amistad como amorosas. Pero en lugar de caer en el morbo, en los detalles escabrosos o en la confirmación de rumores sensacionalistas, Demet ha optado por una perspectiva mucho más profunda y significativa. Habla de la importancia fundamental de la autenticidad en todas las relaciones, de encontrar y valorar a esas personas que te aceptan tal y como eres, con todas tus virtudes relucientes y tus defectos que también te hacen humano, que te aceptan en tus días buenos y en tus días grises. Y algo que me pareció particularmente conmovedor, una frase que se me quedó grabada, es cuando menciona la dificultad inherente de mantener relaciones genuinas y profundas en un mundo donde todo, absolutamente todo, parece estar bajo la constante lupa del escrutinio público. Ha expresado con una honestidad desarmante que a veces, el miedo a que sus relaciones sean juzgadas, malinterpretadas o convertidas en noticia sensacionalista la ha llevado a ser más reservada, a proteger su círculo íntimo con un muro de cautela. Pero y aquí viene la parte inspiradora, está aprendiendo, poco a poco, a priorizar su paz interior, su bienestar emocional y su felicidad personal por encima de las expectativas externas y del ruido mediático. Otro aspecto de esta entrevista que me ha hecho reflexionar largo y tendido es su visión sobre el éxito. Demet no lo concibe como un destino final, un punto de llegada glorioso, sino como un camino en constante evolución, un sendero lleno de aprendizajes y desafíos. Ha hablado con detalle de los sacrificios que implica el éxito en su industria, las horas interminables de trabajo, la dedicación absoluta, la renuncia a momentos personales, pero también de la inmensa gratificación que se siente al ver los frutos de ese esfuerzo incansable, al ver cómo sus proyectos conectan con el público. Sin embargo, lo más interesante, lo que la distingue, es que no se deja llevar por la euforia pasajera del éxito. Muestra una humildad desbordante, una sencillez que, en mi humilde opinión, la hace aún más grande, más admirable. Ella reconoce con claridad que cada proyecto es una nueva oportunidad para aprender, para crecer como artista y como persona, y que el verdadero éxito, el perdurable, reside en seguir siendo fiel a sus valores más profundos, a su esencia, a su verdad interior. Ha mencionado que a pesar de haber acumulado premios, reconocimientos y una fama arrolladora, hay días en los que se siente como el primer día de su carrera, con la misma ilusión y la misma pasión, pero también con la misma responsabilidad de hacer un buen trabajo, de honrar la confianza que se deposita en ella. Y hablando de crecimiento personal, algo fundamental en el ser humano, Demet también ha tocado un tema muy delicado, que a menudo se oculta o se minimiza, la superación de las adversidades. Sin entrar en detalles específicos que podrían ser invasivos o innecesariamente dolorosos para ella, sí que ha insinuado, con la sutileza que la caracteriza, que su camino profesional y personal no ha estado exento de obstáculos, de momentos difíciles, de caídas que la han puesto a prueba. Ha hablado de cómo ha aprendido, a través de la experiencia y la introspección, a levantarse después de las caídas, a convertir esos momentos de crisis en valiosas lecciones de vida, en peldaños para seguir ascendiendo. Y esto es algo que, como decía al principio, la hace mucho más cercana a nosotros, a su audiencia. Nos recuerda, de una manera muy humana, que incluso las personas que admiramos, que parecen tener una vida perfecta, también enfrentan sus propias batallas internas, sus propios fantasmas, sus propios desafíos. Y la forma en que ella ha decidido compartir estas experiencias, no como una queja, sino como un testimonio de resiliencia,
es un mensaje poderoso de esperanza para todos aquellos que puedan estar pasando por momentos complicados, para quienes se sienten solos en sus luchas. Algo que me llamó particularmente la atención, y que creo que es un punto crucial en la vida de cualquier figura pública hoy en día, es su perspectiva sobre las redes sociales. Sabemos que las redes sociales se han convertido en una herramienta fundamental para la promoción, para la conexión con los fans, para construir una marca personal. Pero al mismo tiempo son un caldo de cultivo para la comparación, el juicio, la desinformación y, en definitiva, una fuente considerable de estrés y ansiedad. Demet ha confesado abiertamente que está en un proceso continuo de aprendizaje para encontrar un equilibrio saludable, para utilizarlas como una herramienta positiva, para conectar con sus fans de una manera auténtica y significativa, pero sin permitir que dicten su vida, que influyan en su estado de ánimo o que definan su valía. Ha hablado de la importancia vital de desconectar de vez en cuando, de tener momentos de verdadera privacidad, de dedicarse tiempo a sí misma para recargar energías, para nutrir su alma, para simplemente ser ella misma, lejos de las cámaras y de los likes. Y creo que este es un mensaje tremendamente valioso y necesario para todos nosotros en esta era digital en la que vivimos, donde la línea entre lo público y lo privado se difumina cada vez más. La entrevista para la revista No me esperaba esto, no es solo una charla superficial sobre la vida glamurosa de una estrella de cine y televisión. Es mucho más que eso. Es una invitación sincera a mirar más allá de la superficie, a comprender la complejidad de la condición humana, incluso en aquellos que parecen brillar con una luz propia e inagotable. Es una invitación a comprender que detrás de cada figura pública hay una historia humana, rica en matices, con sus luces deslumbrantes y sus sombras, sus triunfos y sus momentos de duda. Es una lección magistral de humildad, de autenticidad, de resiliencia y de autocompasión. Demet Özdemir, con esta confesión tan valiente y reveladora, no solo ha ganado, en mi opinión, una dosis aún mayor de admiración por parte de sus seguidores, sino que ha abierto un diálogo importantísimo sobre la presión de la fama, sobre la importancia fundamental de cuidar nuestra salud mental, de reconocer nuestras vulnerabilidades y sobre la búsqueda incansable de la felicidad genuina, esa que emana de nuestro interior. Lo que más me ha gustado, y lo que creo que la diferencia de muchas otras figuras públicas, es que no busca victimizarse ni que la compadezcan. Su intención no es generar lástima, sino compartir su experiencia de una manera constructiva, como un testimonio de aprendizaje y crecimiento. Ella transmite la idea poderosa de que a pesar de los desafíos inevitables que la vida nos presenta, siempre hay una manera de seguir adelante, de aprender de las caídas, de crecer como personas y de encontrar nuestra propia felicidad, esa que es única para cada uno de nosotros. Ha transmitido una energía muy positiva, una fuerza interior que se nota en cada palabra, en cada pausa, en cada mirada reflexiva que seguro acompaña esas declaraciones. Y creo que esa combinación de vulnerabilidad y fortaleza es lo que realmente la hace especial, lo que la convierte en un modelo a seguir no solo por su talento artístico, sino por su valentía humana. Para resumir, mis queridos seguidores, lo que Demet Özdemir ha compartido en esta entrevista para la revista No me esperaba esto, es una ventana directa y sin filtros a su mundo interior, un mundo donde la fama, el reconocimiento y el éxito profesional no lo son todo, donde la persona detrás de la estrella es tan importante o más que la imagen que proyecta. Ha hablado abiertamente de la presión inherente a ser una figura pública en la era actual, de la importancia vital de la autenticidad en las relaciones personales, de su visión particular sobre el éxito como un camino constante de aprendizaje y no como un destino final, y de su experiencia y aprendizaje en la superación de adversidades. Su mensaje principal, el hilo conductor de toda la entrevista, es un llamado poderoso a la autenticidad, a la gestión consciente de la presión que enfrentamos y a la búsqueda incansable de la felicidad propia, esa que no depende de las expectativas externas ni de la validación ajena. Y ahora, la parte que más me gusta de estos vídeos, su turno. Cuéntenme ustedes, ¿qué les ha parecido esta faceta de Demet Özdemir? ¿Les ha sorprendido tanto como a mí? ¿Se sienten identificados con alguna de sus reflexiones sobre la presión, la autenticidad, la búsqueda de la felicidad? Me encantaría leer sus opiniones, sus pensamientos, sus experiencias en los comentarios de abajo. A veces las confesiones sinceras de las personas que admiramos, esas que parecen tener vidas perfectas, nos ayudan a entender mejor nuestras propias vidas, nuestras propias luchas y a encontrar consuelo en el hecho de que no estamos solos en nuestros desafíos. Y si les ha gustado este vídeo, si han encontrado valor en esta conversación, por favor, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo.
Eso me ayuda muchísimo a que el canal siga creciendo y a seguir trayéndoles contenido de calidad. Compartan este vídeo con sus amigos, con sus familiares, con cualquier persona que crean que puede beneficiarse de estas reflexiones. Así más gente podrá unirse a esta comunidad de pensamiento y reflexión juntos. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse para no perderse ninguna de nuestras próximas aventuras, exploraciones y confesiones. Nos vemos en el próximo vídeo con más temas interesantes y conversaciones profundas. Un abrazo gigante y hasta la próxima.